Sí, continuamos aquí en la Asamblea Nacional, ahora en compañía del diputado Ismael García, quien ha subido al palco de prensa en vista de que estuvo solicitando el derecho de palabra, mas no le fue otorgado para hablar sobre el tema de la enmienda a la Constitución. Coméntenos, diputado, ¿qué quería decir? Bueno, no, nosotros lo que en primer lugar queremos denunciar ante el país es que nosotros no entendemos cómo teniendo una mayoría abrumadora aquí en la Asamblea, yo no creo que esa sea la expresión de la sociedad hoy en día, han decidido atropellar, violar la Constitución, violentar el artículo 145 del reglamento que establece que una ley, que es como se debe hacer el procedimiento para lo que ellos aspiran, como reformar la Constitución para que el presidente se reelija indefinidamente, bueno, eso debió cumplir los requisitos que establece el artículo 145, que es que tiene que presentarse en la Secretaría y en el término de los 5 días, entonces los diputados conocerán la propuesta, vendrá aquí a la Asamblea Nacional, al Pleno, y luego en el Pleno de la Asamblea se debatirá y se discutirá. Nosotros no entendemos cuál es el nerviosismo, el desespero, se volvieron ahí como locos, pegando brincos para arriba, parecían unas focas aplaudiendo, gritando, diciendo cualquier tipo de cosa. Se le negó el derecho a la gente del PPT, que aún dice que apoya esta revolución, se le negó el derecho a todo cualquier que tuviese una posición absolutamente disidente a la visión hegemónica que ellos están proponiéndole a la sociedad venezolana. De manera que nosotros le decimos al país, porque además encadenaron toda la radio y la televisión de Venezuela para montar un show vulgar que montaron aquí esta tarde en la Asamblea Nacional, que queda muy mal esta asamblea frente al país. Yo estoy seguro que ellos han sentido en las encuestas que esto tiene un alto rechazo, tal y como está determinado que más del 67% de los venezolanos rechaza esa reforma y están tratando de crear una alegría como las alegrías de Tísico, que se ríen, pero saben que por dentro andan mal. Se cuestiona la legitimidad de este proyecto de enmienda, ¿no? Jesús María Casares en la mañana hablaba que no se pueden cambiar principios fundamentales de la Constitución. ¿Con esta enmienda se estaría cambiando algo? Es que el debate, nosotros incluso esta tarde lo que estamos reclamando era el derecho hacer nuestros planteamientos sobre la metodología para discutir la reforma, porque lo que está planteado es que esta reforma se va a discutir, su primera discusión va a ser como lo establece la ley, el reglamento y la Constitución el próximo 18, y allí van a ver, claro, esto no es un debate de fondo, solamente ellos utilizaron los mecanismos, esto tiene que quedar bien claro ante el país, utilizaron los mecanismos para que en la presentación, en la cuenta del presidente o de la presidenta, se discutieran asuntos de fondo sobre la reforma para no darle oportunidad a quienes tenemos una visión distinta sobre lo que ellos están planteando a discutirlo. De tal manera que el debate de fondo se va a dar el próximo 18. De todas maneras, ellos hoy encadenaron el país para hacer la sensación de que la Asamblea Nacional aprobó un asunto que ni siquiera es conocimiento todavía de los diputados. También en cadena nacional se mencionó parte de lo que fue el discurso de Simón Bolívar, el discurso ante el Congreso de Angostura en 1819, y se destacaba que parte de lo que había dicho Simón Bolívar había sido manipulado, que se había obviado durante todas estas semanas desde sectores de la oposición, una frase que hablaba justamente sobre la necesidad de hacer elecciones repetidas. Decía que se había obviado esa frase que decía elecciones repetidas son necesarias para el pueblo. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Bueno, aquí nadie en Venezuela está discutiendo que se hagan elecciones repetidas ni estamos cuestionando que no se hagan. Aquí habrán elecciones toda la vida, gracias a Dios, y ojalá que en el marco de las elecciones podamos resolver nuestras contradicciones. El pensamiento de Bolívar dice textualmente que los gobernantes, que el pueblo debe renovar permanentemente sus gobernantes, porque cuando estos son reelegidos permanentemente, ellos se acostumbran a mandar y el pueblo a obedecerlo. Esa parte es la que no le dicen al país. Y hoy la lucha está planteada en el pensamiento de Bolívar entre el pueblo que dice no y Chávez que dice sí. El pueblo que está con Bolívar, porque eso es absolutamente extraído no solamente de los propósitos de la visión democrática que tiene que haber en una sociedad, que tiene que renovarse permanentemente, que tiene que renovar sus autoridades, sino que tiene que ver con incluso para el presidente Chávez, que permanentemente hace uso del pensamiento de Bolívar. En esta oportunidad no le conviene, porque él dice que ahora el pueblo es el que manda, y como el pueblo manda, entonces bueno, el pueblo manda, bueno, entonces el pueblo le está ordenando
aspirando a que él sea reelecto. No, 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 no. Esos son, digamos, subterfugios que se usan para tratar de confundir a la gente. La gente sabe que el país, me dicen incluso que el presidente en la parte que no encadenó o que no sacó en el Canal 8 de su reunión con los diputados y con los gobernadores, él les decía a ellos, mire, lo único que tenemos nosotros, lo que yo les pido es una reelección por una sola vez. Es que no se trata de una sola vez, es que la Constitución establece que son 2 veces para el presidente, y ya el presidente tiene 2 mandatos de los que tuvo Carlos Andrés Pérez, 2 mandatos de los que tuvo Caldera, o 2 mandatos de los que hubo en cualquier parte de la Cuarta República. Y en ese sentido nosotros creemos que es un abuso que se está haciendo de la Constitución al pretender colocar allí una reelección permanente. Sobre eso nosotros nos vamos a pronunciar el próximo 18 cuando se haga el debate. Diputados, acaban de realizar unas elecciones regionales en las cuales quedó demostrada, según el criterio de los partidos. ¿Cómo? Se acaban de realizar unas elecciones regionales en las cuales se demostró la seguridad del sistema electoral venezolano aceptado por sectores de oposición y de gobierno. ¿Cuál sería el problema de que en el año 2012 el presidente Hugo Chávez tenga la posibilidad de elegirse siempre y cuando se haga en el marco de un sistema democrático en el que se presenten otros candidatos? Si no cuenta él con el apoyo popular, evidentemente que va a perder. Lo que pasa es que la Constitución tiene unas normas y unos principios que tienen que ser respetados. Y en ese sentido, los principios que están en la Constitución establecen que es una reelección y por una vez. No puede ser que el presidente utilice la Constitución cuando le conviene para unas cosas y para otras no. De manera que nosotros, que no somos traidores a esa Constitución, que jamás la hemos traicionado, creemos que tal y como esté la Constitución debe respetarse lo que está allí. La propuesta que ustedes están formulando por parte de la bancada Podemos, que hicieron entrega el día de hoy, ¿de qué consta? ¿Cuál es su propuesta formal? ¿Sobre qué? Con respecto al tema de la enmienda. Bueno, nosotros vamos a plantearle al país un debate, por supuesto, en el cual los venezolanos exigimos se respete la Constitución. La Constitución ha tratado de ser violentada. Primero se propuso una reforma que ya el pueblo la negó. Esto no debería estarse discutiendo en este momento. Luego vino entonces una propuesta de 26 leyes que fueron planteadas en el paquete de leyes habilitantes. Luego vino la ley del ordenamiento del territorio. Y bueno, el presidente el 23 en la noche no obtuvo los 7,5 millones de votos que él necesitaba para esa misma noche proponer la reforma. Luego inventó que le estaban agrediendo a alguna gente en unos módulos y que por eso era el necesario no solamente hasta el 2019, sino hasta el 2030, no sé hasta cuándo. De manera que es un abuso que permanentemente la Constitución se esté cambiando de acuerdo a los intereses. Hay una cosa de la que hablaba Hitler en el libro Mi Lucha, Mein Kampf, déjame ese libro, que hablaba de la imprescindibilidad del líder. Yo creo que aquí nadie es imprescindible como líder. Lo que es imprescindible para el país es que funcionen las instituciones, que funcione el país, y en la medida que el país y las instituciones funcionen, bueno, cualquiera puede ser el presidente o la presidenta. Sí, ese es un debate que se está dando en la Asamblea, no lo conozco en este momento, ahora me enteraré de él y daremos la respuesta. Diputado, lo más probable es que se realice un referéndum consultivo para aprobar o no una enmienda constitucional. En el caso, y que parece probable que va a ser así, ¿cuál va a ser la posición del Grupo Podemos? ¿Va a convocar al voto? Bueno, nosotros vamos a convocar a que se vote a pesar de la visión y la posición alevosa, ventajista que tiene el gobierno, incluso desde que empieza aquí, luego cómo se usan los dineros del Estado, los más altos niveles de perversión y de corrupción los vimos recientemente en la última elección usado por el presidente de la República, y a pesar de todas esas cosas nosotros tenemos que llamar al pueblo venezolano a votar, por supuesto votar por el no. Es un absoluto y contundente rechazo, lo que tiene que haber mucho mayor que el que ya hubo el 2 de diciembre pasado, cuando esta misma propuesta venía en la reforma. ¿Y cree que ustedes que están en condiciones electorales de hacerlo, dado que el PSV le sacó 1.200.000 votos de diferencia a la oposición? Hoy no está en discusión en Venezuela un debate entre el PSV y los partidos de la oposición. Hoy no está un debate entre Chávez y el pueblo anti-Chávez. Hoy está en Venezuela nuevamente el debate entre el país que queremos, entre el modelo democrático, participativo, incluyente, que es la Constitución del país,
y el modelo hegemónico y autoritario que se nos ha propuesto y que el país lo ha rechazado. No es un problema entre los votos que sacaron unos u otros, porque de pronto hay gobernadores del gobierno que a lo mejor gente con visión de oposición votó por ellos y viceversa. Yo creo que hoy se trata de defender el Estado democrático que está en la Constitución y rechazar el Estado autoritario cuando se pretende violentar todos los procedimientos nuevamente, porque lo único que no está en esa Constitución, en esa propuesta de las 26 leyes, es la reelección indefinida. Lo demás está de alguna manera propuesto por vías alternativas, por leyes, incluso la ley de geometría del poder en la ley de ordenamiento del territorio. Muchísimas gracias al diputado Ismael García, quien ha subido al palco.